Ella entró como niñera, pero robó el corazón del patrón. Él era rico, poderoso y totalmente prohibido para ella. El amor surgió donde menos lo esperaban y sin control. Ahora, él hará todo lo posible para tenerla solo para... Sí, si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El pequeño departamento temblaba con cada paso del metro. Marisol observó las grietas en la pared expandirse imperceptiblemente, mientras su hermana menor dormía en el sofá-cama, abrazada a sus libros escolares. El ruido de la ciudad entraba por la ventana mal sellada junto con el olor a aceite del taller mecánico de la planta baja. Un mes más, un alquiler más atrasado. Con cuidado para no despertar a Lucía, Marisol tomó el periódico arrugado de su bolsa. El clasificado marcado en rojo llamaba la atención. Se busca niñera de tiempo completo, experiencia con niños, salario superior al mercado, residencia opcional. Releyó el anuncio por 10ª vez ese día, sus manos temblando ligeramente. El salario ofrecido era 3 veces mayor que su actual trabajo como mesera. Marisol miró nuevamente a su hermana. Lucía tenía apenas 15 años y un futuro brillante por delante, si lograba mantenerse en la escuela privada donde había conseguido una beca. Desde que sus padres murieron en un accidente 2 años atrás, Marisol renunció a todo, incluso a la carrera de pedagogía, para cuidar de su hermana. Pero ahora, con las cuentas acumulándose, sabía que necesitaba tomar una decisión difícil. La entrevista sería en menos de 1 hora, en el penthouse de uno de los edificios más lujosos de Ciudad de México. Marisol arregló por última vez el único vestido formal que poseía, regalo de su madre en su cumpleaños número 21. A los 23, sentía como si hubiera envejecido décadas. El portero la examinó de pies a cabeza cuando se identificó. Su mirada era una mezcla de desconfianza y lástima que Marisol ya estaba acostumbrada a recibir. El elevador privado era más grande que su baño, con espejos que reflejaban su nerviosismo infinitamente. Cuando las puertas se abrieron directamente en el penthouse, Marisol sintió que le faltaba el aire. El apartamento era inmenso, con ventanales del suelo al techo, revelando una vista panorámica de la ciudad. Una ama de llaves austera la condujo por un pasillo decorado con obras de arte hasta una sala de estar que podría fácilmente albergar su departamento entero. El señor Hernández la recibirá en un momento, informó secamente la ama de llaves antes de dejarla sola. Marisol intentó concentrarse en su respiración, repitiendo mentalmente todas sus calificaciones. Había trabajado como monitora en una guardería durante el primer año de la universidad, daba clases particulares los fines de semana y, sobre todo, amaba a los niños. Pero sus manos sudaban y su corazón latía descompasado. Fue entonces cuando escuchó una risa infantil proveniente de algún lugar del apartamento, seguida por pasos apresurados. Una niña de aproximadamente 6 años pasó corriendo por la sala, su cabello castaño volando como alas. Se detuvo abruptamente al ver a Marisol, sus grandes ojos curiosos, estudiando a la visitante. «Hola», Marisol sonrió, sintiendo que parte de su tensión se disipaba. «Soy Marisol». La niña inclinó la cabeza como si evaluara cuidadosamente la situación. «¿Eres la nueva niñera?» «Aún no lo sé. Vine a hablar con tu papá sobre eso». «Sofía». La voz masculina y grave cortó el aire como una navaja. «¿Qué te dije sobre hablar con extraños?» Marisol se levantó rápidamente, volteando hacia la dirección de la voz. El hombre parado en la puerta de la sala emanaba una autoridad natural, que hizo que su estómago se helara. Alto, vistiendo un traje impecable, tenía los mismos ojos que su hija, pero donde los de ella brillaban con curiosidad infantil, los de él eran fríos y distantes. «Perdón, papá», Sofía murmuró, corriendo a esconderse detrás de las piernas de su padre. «¿Señorita Ramírez?», preguntó, aunque claramente sabía quién era ella. Su voz no demostraba ninguna emoción. «Sí, señor», respondió Marisol, luchando por mantener la voz firme. «Siéntese», ordenó,
indicando el sofá mientras tomaba asiento en un sillón de cuero. Sofía permaneció a su lado, ahora seria y contenida, como si se hubiera puesto una máscara. «Sofía, ¿puedes ir a jugar a tu cuarto ahora?» La niña dudó por un momento, lanzando una última mirada curiosa a Marisol antes de salir silenciosamente de la sala. El contraste entre la niña risueña de momentos antes y la figura obediente que acababa de salir era perturbador. «Entonces, señorita Ramírez», comenzó el señor Hernández, hojeando una carpeta que Marisol reconoció como su currículum. «Veo que abandonó la universidad en el segundo año. ¿Por qué?» La pregunta, aunque esperada, aún dolía. «Cuestiones familiares, señor. Tuve que asumir la responsabilidad por mi hermana menor». Murmuró, sin demostrar si la respuesta lo satisfizo o no. «¿Y por qué? ¿Debería confiar el cuidado de mi hija a alguien que no completó su formación?» Marisol sintió que la sangre le subía al rostro. «Porque a veces, señor, la vida nos enseña más de lo que cualquier diploma podría. Sé lo que es cuidar de una niña, protegerla, garantizar que tenga todo lo que necesita para crecer feliz y segura. No solo por formación o experiencia profesional, sino porque vivo eso todos los días». El señor Hernández la estudió por un largo momento, su rostro permaneciendo impasible. «Mi hija no necesita una amiga, señorita Ramírez. Necesita a alguien que garantice que siga su rutina de estudios y actividades sin causar problemas. Alguien que entienda su lugar en esta casa». Las palabras la golpearon como una bofetada. Marisol pensó en la risa de Sofía, en la forma como sus ojos brillaron al verla, y luego en la máscara de seriedad que asumió en presencia de su padre. Pensó en Lucía, en cómo su hermana necesitaba más que solo rutinas y disciplina. «Con todo respeto, señor», dijo, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz, «toda niña necesita una amiga, principalmente cuando ha perdido a su madre». El silencio que siguió fue absoluto. El señor Hernández la miró con una intensidad que hizo que Marisol se preguntara si acababa de perder su única oportunidad de conseguir el trabajo, pero ella sostuvo su mirada, negándose a desviarla o disculparse. «¿Cómo sabe sobre mi esposa?», preguntó finalmente, su voz peligrosamente baja. «Investigué sobre usted antes de la entrevista», admitió Marisol. «Me pareció importante conocer a la familia con la que posiblemente trabajaría». Él se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana. Por varios minutos permaneció en silencio, observando la ciudad allá abajo. Marisol sintió cada segundo pesar como plomo en sus hombros. «El salario es el anunciado», dijo finalmente, todavía de espaldas a ella. «Comienza mañana. Rosa, el ama de llaves, le mostrará sus aposentos y sus atribuciones. No me decepcione, señorita Ramírez». Marisol se levantó, sus piernas temblando. «No lo decepcionaré, señor, ni a usted ni a Sofía». Cuando él se volvió, su rostro estaba nuevamente completamente neutro. «Veremos». Los primeros días en la mansión fueron una prueba constante de paciencia y resistencia. Rosa, el ama de 1900 llaves, se encargaba de recordarle a Marisol su lugar en cada oportunidad. Las comidas se servían en horarios específicos, en la cocina del personal. El uniforme, 3 conjuntos idénticos de vestidos azul marino, debía estar siempre impecable. Y sobre todo, el señor Hernández no debía ser molestado bajo ninguna circunstancia. Sofía, por otro lado, parecía florecer con la presencia de Marisol. La niña la seguía por todas partes, haciendo miles de preguntas sobre todo. ¿Dónde vivía Marisol antes? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Cómo saben los pájaros hacia dónde volar? Su curiosidad era insaciable, sus ojos brillando con cada nuevo descubrimiento. Pero bastaba con oír los pasos de su padre en el pasillo para que Sofía se transformara. Su pequeño cuerpo se tensaba, su voz bajaba a un susurro, y aquella máscara de seriedad volvía a su rostro. Era como si fuera 2 niñas diferentes, una viva y curiosa, otra contenida y silenciosa. Una noche, después de acostar a Sofía, Marisol la encontró llorando bajito, abrazada a una foto. En la imagen, una mujer joven y hermosa sonreía,
sosteniendo a una Sofía bebé en sus brazos. El señor Hernández estaba a su lado y Marisol apenas lo reconoció. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa que jamás había visto. «La extraño», susurró Sofía cuando Marisol se sentó en el borde de su cama. «A veces intento recordar cómo era su voz, pero ya no puedo». El corazón de Marisol se estrujó. Se sentó al lado de la niña, dejando que se acurrucara en sus brazos. «¿Quieres contarme sobre ella?». Sofía sorbió, todavía sosteniendo la foto. «Papá no quiere que hable de ella. Se pone triste». «¿Y tú? ¿Cómo te sientes cuando hablas de ella?». La niña pensó por un momento. «Menos sola». Marisol tragó el nudo que se formó en su garganta. «Entonces hablemos de ella. Cuéntame todo lo que recuerdas». Durante casi una hora, Sofía habló sobre su madre, cómo cantaba mientras hacía panqueques los domingos por la mañana, cómo tenía un jardín lleno de rosas que cuidaba personalmente, cómo su perfume olía a flores después de la lluvia. «Nos llamaba pequeña estrella», dijo Sofía, sus ojos empezando a pesar de sueño, porque decía que yo iluminaba sus días. Marisol estaba tan absorta en las historias de Sofía que no notó la presencia en la puerta del cuarto. Cuando finalmente vio al señor Hernández parado allí, su sangre se heló. ¿Por cuánto tiempo había estado escuchando? «Señorita Ramírez». Su voz era controlada, pero Marisol podía sentir la tensión emanando de él. «En mi despacho. Ahora». Sofía inmediatamente se encogió, sus ojos abiertos de miedo. Marisol apretó su mano suavemente, antes de levantarse. «Está todo bien, pequeña estrella, duerme bien». El camino hasta el despacho pareció durar una eternidad. El señor Hernández no dijo una palabra, pero su postura rígida dejaba clara su furia contenida. Cuando finalmente llegaron, cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. «¿Qué cree que está haciendo?», preguntó, su voz peligrosamente baja. «Ayudando a su hija a lidiar con el duelo», respondió Marisol, sorprendiéndose a sí misma con su calma. «No se atreva», dio un paso hacia ella, «a presumir que sabe lo que es mejor para mi hija. Usted no tiene ese derecho». «Con todo respeto, señor». Marisol mantuvo su posición. «Su hija está sufriendo. Necesita hablar sobre su madre. Necesita procesar esa pérdida». «¿Y qué sabe usted sobre pérdidas?». Prácticamente escupió las palabras. «Más de lo que usted imagina», respondió ella, sintiendo lágrimas quemar sus ojos. «Perdí a mis padres hace 2 años. Sé exactamente cómo es tener recuerdos escapándose entre los dedos porque nadie quiere hablar sobre quien partió. Sé cómo es sentir que estás traicionando a la persona que se fue por atreverte a ser feliz a veces». El señor Hernández retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Por un momento, su máscara de frialdad vaciló, y Marisol vio dolor crudo en sus ojos. «Usted no entiende», dijo, su voz ronca. «Yo le prometí que protegería a Sofía, que la mantendría segura. Y está fallando miserablemente en eso», dijo Marisol, sabiendo que estaba arriesgando su empleo, pero incapaz de contenerse. «Está tan ocupado protegiendo a Sofía del dolor que le está impidiendo sanar. Ella no necesita ser protegida de los recuerdos de su madre. Necesita que se le permita amarla aunque ya no esté aquí». El silencio que siguió fue ensordecedor. El señor Hernández la miró largamente, su expresión ilegible. Cuando finalmente habló, su voz estaba controlada nuevamente. «Está dispensada. Por hoy, señorita Ramírez. Y no me haga arrepentirme de no haberla despedido ahora mismo». Marisol salió del despacho con las piernas temblando. Al pasar por el cuarto de Sofía, escuchó la respiración suave de la niña durmiendo. Se dirigió a su propio cuarto, una habitación simple pero confortable al final del pasillo del personal. Acostada en su cama, dejó que las lágrimas finalmente cayeran. Pensó en Lucía, sola en el departamento. Pensó en sus padres, en todas las veces que deseó poder hablar sobre ellos libremente. Y pensó en Sofía, cargando un peso demasiado grande para sus pequeños hombros. Aquella noche, Marisol hizo una promesa silenciosa.
No importaba lo que pasara, no dejaría que Sofía enfrentara ese dolor sola, incluso si eso significaba enfrentar la ira del señor Hernández todos los días. Lo que ella no sabía era que en ese mismo momento, en su despacho, el señor Hernández sostenía la misma foto. Las semanas se transformaron en meses y poco a poco una nueva rutina se estableció en 1900 la mansión. Marisol aprendió a navegar por el campo minado que era la casa de los Hernández, siempre atenta a los humores de Rosa y a las reglas rígidas del patrón. Pero fueron los cambios en Sofía los que más llamaban la atención. La niña comenzó a sonreír más, incluso en presencia de su padre. Sus notas en la escuela, que ya eran buenas, mejoraron aún más, y principalmente aquella división entre dos personalidades comenzaba lentamente a disolverse. Marisol observaba con una mezcla de orgullo y aprensión cómo Sofía poco a poco encontraba su propia voz. En una tarde particularmente calurosa, mientras ayudaba a Sofía con la tarea en la terraza, Marisol notó al señor Hernández observándolas desde la puerta. Hacía eso con frecuencia ahora. Aparecía silenciosamente, se quedaba algunos minutos y partía sin decir una palabra. Era como si las estuviera estudiando, tratando de entender algo que se le escapaba. «Marisol», llamó Sofía, trayéndola de vuelta al presente. «¿Puedo mostrarte algo? Es secreto». Marisol miró rápidamente hacia donde estaba el señor Hernández, pero él ya había desaparecido. «Claro, pequeña estrella. ¿Qué es?» Sofía tomó su mochila y sacó de dentro un papel doblado. Cuando lo abrió, Marisol sintió que su corazón se encogía. Era un dibujo hecho con crayones. 3 figuras tomadas de la mano bajo un cielo azul brillante. Una era claramente Sofía, la otra el señor Hernández, y la tercera, «Eres tú», explicó Sofía, su rostro radiante de orgullo. «Somos nosotros 3. Es para el día de la familia en la escuela». Marisol sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «Sofía, querida, yo no puedo...» «¿Por qué no?», preguntó la niña, su voz pequeña. «Tú me cuidas como mamá lo hacía. Me haces reír, me ayudas con la tarea, me cuentas historias». «Sofía», intentó Marisol, su garganta apretada. «Soy tu niñera. No puedo reemplazar a tu madre. Sé que no eres mi madre», respondió Sofía, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Pero tú también eres familia. Por favor, Marisol, todos los otros alumnos llevarán a sus familias». Antes de que Marisol pudiera responder, una voz cortó el aire como hielo. «¿Qué está pasando aquí?» El señor Hernández había regresado, sus ojos fijos en el dibujo en las manos de Sofía. La niña rápidamente intentó esconderlo, pero era demasiado tarde. Su padre atravesó la terraza en 3 zancadas largas y arrancó el papel de sus manos. Marisol vio el momento exacto en que él entendió lo que estaba viendo. Su rostro palideció. Después se puso rojo de furia. «Sofía, ve a tu cuarto ahora». «Pero papá». «¡Ahora!». Sofía corrió hacia adentro sollozando. Marisol hizo ademán de seguirla, pero la voz del señor Hernández la detuvo. «La señorita se queda». Marisol nunca lo había visto tan furioso. Sostenía el dibujo con tanta fuerza que el papel estaba arrugado en sus manos. «¿Qué cree que está haciendo?», preguntó, su voz temblando de rabia. «Primero las historias sobre Elena, ahora esto. ¿Está tratando de tomar su lugar?». «No», protestó Marisol, sintiendo lágrimas en sus propios ojos. «Nunca fue esa la intención. Sofía es una niña», explotó él. «Una niña impresionable que está confundiendo las cosas porque usted sobrepasó todos los límites. La contraté para ser niñera, no para jugar a la familia feliz». «Y a usted lo contrataron para ser padre», replicó Marisol, su propia ira finalmente desbordándose. «Pero está fallando en eso también. Su hija está implorando por conexión, por amor, por una familia de verdad, y todo lo que usted ofrece son reglas y silencio». El señor Hernández dio un paso hacia ella, su rostro contorsionado de furia. Por un momento,
Marisol pensó que él iba a gritar nuevamente, pero cuando habló su voz era baja y cortante. «La señorita está despedida». Marisol sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. «Por favor, no haga esto. Sofía necesita estructura y disciplina, no una empleada que no conoce su lugar. Arregle sus cosas. La quiero fuera de esta casa en una hora». «Déjeme al menos despedirme de ella», suplicó Marisol, lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora. «No», respondió él fríamente. «Ya ha causado suficiente daño». Marisol se tambaleó hasta su cuarto, su mundo girando. ¿Cómo había dejado que las cosas llegaran a este punto? ¿Cómo le explicaría a Lucía que había perdido otro empleo? Y Sofía. Su corazón se partió al pensar en la niña. Con manos temblorosas comenzó a guardar sus pocas ropas en la misma maleta con la que había llegado. En el pasillo podía oír los sollozos ahogados provenientes del cuarto de Sofía. Fue entonces que golpes desesperados sonaron en su puerta. Cuando abrió, Sofía se lanzó a sus brazos, llorando desconsoladamente. «No te vayas», sollozó, aferrándose a Marisol como si su vida dependiera de ello. «Por favor, no me dejes sola otra vez». Marisol la abrazó fuerte, su propio cuerpo sacudiéndose, con sollozos contenidos. «Lo siento, pequeña estrella, lo siento tanto, Sofía». El señor Hernández estaba parado en el pasillo, su rostro una máscara de furia. A su lado Rosa parecía horrorizada con la escena. «Llévesela de aquí», le ordenó al ama de llaves. Rosa intentó tomar a Sofía, pero la niña se aferró aún más a Marisol. «No, no quiero que se vaya. Por favor, papá». «Basta», tronó él. «Rosa, lleve a mi hija a su cuarto ahora mismo». «Y usted», señaló a Marisol, «tiene 10 minutos para salir de mi casa antes de que llame a seguridad». Rosa finalmente logró arrancar a Sofía de los brazos de Marisol. La niña se debatía y gritaba mientras era arrastrada por el pasillo. Marisol terminó de arreglar sus cosas en un borrón de lágrimas. Cuando salió del cuarto, aún podía oír los gritos de Sofía resonando por la casa. El señor Hernández ya no estaba allí, se había encerrado en su despacho. A la salida, Rosa la esperaba con un sobre. «Su pago final», dijo secamente. «Y un consejo, olvide esta casa y esta familia. Será mejor para todos». Marisol tomó el sobre sin decir una palabra. Al pasar por las puertas de la mansión por última vez, sentía como si estuviera dejando mucho más que apenas un empleo atrás. Estaba dejando su corazón también. El pequeño departamento parecía aún más pequeño después de los meses en la mansión. Lucía encontró a Marisol sentada en el suelo de la sala, rodeada de periódicos con anuncios de empleo marcados en 1900 en rojo. Su hermana mayor apenas había tocado la comida desde que volvió, 3 días atrás. «Hay un nuevo curso de informática en la escuela», comentó Lucía, sentándose al lado de su hermana. «La directora dijo que puedo hacerlo gratuitamente, ya que mis calificaciones son buenas». Marisol intentó sonreír, pero el gesto no alcanzó sus ojos. «Qué bien, Lucía. Será bueno para tu currículum». «Mari», Lucía tomó la mano de su hermana, «no puedes seguir así. Ya perdí a nuestros padres. No quiero perderte a ti también». Las palabras golpearon a Marisol como una bofetada. Miró a su hermana. Ya no la niñita que necesitaba proteger, sino una joven fuerte y determinada. ¿Cuándo había pasado esto? «Perdóname», susurró Marisol, atrayendo a Lucía para un abrazo. ¿Qué duele tanto?» «Lo sé», respondió Lucía suavemente. «Te encariñaste con ellos, ¿verdad? Con Sofía y con su padre también». Marisol se apartó bruscamente. «No seas ridícula. El señor Hernández era apenas mi patrón». «Entonces, ¿por qué dices su nombre mientras duermes?» Antes de que Marisol pudiera responder, golpes fuertes sonaron en la puerta. Las hermanas se miraron confundidas. No esperaban visitas, especialmente a esa hora de la noche. Cuando Marisol abrió la puerta, su corazón se detuvo. Rosa estaba parada en el pasillo, pareciendo extremadamente incómoda. «¿Puedo entrar?», preguntó el ama de llaves,
mirando nerviosamente por encima del hombro como si temiera ser vista. Marisol dudó, pero dio un paso al lado. Rosa entró rápidamente, sus ojos recorriendo el pequeño departamento con una expresión ilegible. Sofía no come, no duerme, no habla con nadie, dijo Rosa sin preámbulos. El señor Hernández está perdiendo el control de la situación. Marisol sintió que su corazón se encogía. ¿Por qué me dice esto? Rosa suspiró pesadamente, pareciendo de repente muy cansada. Porque trabajo en esa casa desde hace 20 años. Vi nacer a Sofía, vi morir a la señora Elena, y nunca vi a esa familia tan viva como en los meses en que usted estuvo allí. No puedo hacer nada, respondió Marisol, su voz temblando. Fui despedida. ¿Lo olvidó? No vine a pedir que vuelva, dijo Rosa, sacando un sobre de su bolso. Vine a entregar esto. Sofía ha escrito una carta para usted todos los días desde que se fue. El señor Hernández no sabe que las guardé. Marisol tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había varios papeles doblados, cubiertos con la letra irregular de Sofía. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó Marisol, lágrimas empañando su visión. Porque le prometí a la señora Elena que cuidaría de su familia, respondió Rosa simplemente. Y por primera vez en 4 años, siento que estoy fallando en esa promesa. Después de que Rosa partió, Marisol pasó horas leyendo las cartas de Sofía. La niña escribía sobre su día, sobre cómo extrañaba las historias antes de dormir, sobre cómo su padre estaba más distante que nunca. La última carta partió su corazón. Querida Marisol, hoy estuve mirando nuestra foto del día del picnic. Papá no sabe que guardé una copia. En esa foto, él estaba sonriendo de verdad, igual que en las fotos antiguas con mamá. ¿Por qué los adultos tienen tanto miedo de ser felices? Tu pequeña estrella. Marisol no durmió aquella noche. Se quedó en la ventana, observando los trenes pasar, llevando sus cargas a destinos desconocidos. ¿Cómo su vida se había complicado tanto? Hace algunos meses solo estaba buscando un empleo para pagar las cuentas. Ahora, su corazón estaba dividido en tantos pedazos que apenas sabía cómo juntarlos. A la mañana siguiente, el teléfono sonó. Era de la escuela donde había hecho una entrevista semanas atrás. Ofrecían una vacante de profesora asistente. El salario era menor que el de la mansión, pero era una oportunidad de volver al área que amaba. Mientras se preparaba para la nueva entrevista, Marisol encontró algo en el fondo de su cajón, la credencial de la mansión, con su foto sonriendo tímidamente a la cámara. Del otro lado, escrito con letra infantil, había un mensaje que Sofía le había dejado en su último día: para la mejor niñera y amiga del mundo. Fue entonces que el timbre sonó nuevamente. Cuando Marisol abrió la puerta, su sangre se heló. No era Rosa esta vez. Era la madre del señor Hernández. Victoria Hernández era exactamente como Marisol imaginaba. Alta, elegante, con cabello gris perfectamente arreglado y joyas discretas, pero visiblemente caras. Sus ojos fríos analizaron el departamento y a Marisol con igual desprecio. ¿Puedo entrar?, preguntó, aunque ya estaba atravesando la puerta. No voy a demorarme mucho. Personas como yo no suelen frecuentar lugares como este. Marisol sintió que el rostro le ardía, pero mantuvo la compostura. Lucía, que estaba saliendo para la escuela, se detuvo en la puerta de la cocina, dudosa. «Ve a la escuela», dijo Marisol suavemente a su hermana. «No llegues tarde». Lucía lanzó una última mirada preocupada antes de salir. Victoria esperó hasta oír la puerta cerrarse para hablar. «¿Cuánto?», Marisol parpadeó confundida. «¿Cómo? ¿Cuánto quiere para desaparecer definitivamente?» «De la vida de mi hijo y mi nieta». Victoria abrió su bolso de marca, sacando una chequera. Debe haber un valor que le haga entender su lugar. La humillación inicial de Marisol se transformó en furia. «Me está ofreciendo dinero». «Le estoy ofreciendo una solución civilizada», respondió Victoria, su voz gélida. «No es la primera empleada que intenta aprovecharse de una situación vulnerable, querida. Mi hijo está emocionalmente inestable desde la muerte de Elena, y Sofía es apenas una niña impresionable.
No hable de ella como si la conociera, replicó Marisol, temblando de rabia. ¿Acaso sabe que Sofía llora todas las noches? ¿Que guarda la foto de su madre bajo la almohada? ¿Que te dibujó como parte de la familia? Interrumpió Victoria con una sonrisa cruel. Sí, mi hijo me contó todo. Tu pequeña manipulación casi funcionó, debo admitirlo. Pero ahora se acabó. Arrancó una hoja de la chequera y comenzó a escribir. Esta cantidad debería ser suficiente para pagar tu universidad inacabada. Tal vez hasta comprar un departamento mejor para ti y tu hermana. Todo lo que necesitas hacer es firmar un acuerdo de no aproximación y nunca más contactar a mi familia. Marisol miró el cheque que Victoria extendía. La suma era más dinero del que había visto en su vida. Podría dar una vida mejor a Lucía, realizar sus propios sueños. Con un movimiento rápido, Marisol tomó el cheque y lo rompió en pedazos. «Salga de mi casa», dijo, su voz temblando. «Ahora». Victoria no pareció sorprendida. De hecho, una sonrisa siniestra se formó en sus labios. «¿Realmente creíste que tenías opción?», preguntó suavemente. «¿Que podías simplemente entrar en la vida de mi familia y no sufrir las consecuencias?» «Son solo amenazas vacías», respondió Marisol, aunque un escalofrío recorrió su espina. «¿En serio?». Victoria sacó un sobre de su bolso. «¿Sabes qué hay aquí? La beca de estudios de tu hermana. Es impresionante cómo una denuncia anónima sobre documentos falsificados puede causar tanto daño». La sangre de Marisol se heló. «Usted no haría eso». «Ya lo hice», sonrió Victoria. «La notificación de cancelación llega mañana, pero eso es solo el comienzo. ¿Ya pensaste lo difícil que será conseguir otro empleo cuando todas tus referencias anteriores den información problemática sobre tu carácter?» Marisol se tambaleó apoyándose en la pared. «¿Por qué? ¿Por qué hacer todo esto? Porque personas como tú necesitan aprender su lugar», respondió Victoria fríamente. «Mi hijo está destinado a casarse con alguien de nuestra clase. El contrato de fusión con los Gutiérrez depende de eso. No voy a dejar que una niñera arruine años de planificación». Caminó hasta la puerta deteniéndose solo para un último golpe. «Ah, ¿y ese empleo de profesora asistente? No te preocupes por ir a la entrevista. La vacante ya fue cubierta». Después de que Victoria salió, Marisol se deslizó hasta el suelo, su cuerpo entero temblando. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Pensó que realmente podría formar parte de aquel mundo? El teléfono sonó haciéndola saltar. Era de la escuela de Lucía. Su hermana se había desmayado durante la clase de educación física. El médico diagnosticó anemia severa. Necesitaba tratamiento, exámenes, medicamentos caros. Marisol miró los pedazos rotos del cheque en el suelo. Por primera vez, se permitió pensar si no debería haberlo aceptado. El precio de su dignidad parecía pequeño comparado con la salud de Lucía. Aquella noche, sola en su cuarto, Marisol lloró hasta no tener más lágrimas. En la pared, el calendario marcaba exactamente 2 meses desde su despido de la mansión. En su mesa, las cartas de Sofía parecían pesar 1 tonelada. Su celular vibró, un mensaje de número desconocido. Cuando lo abrió, su corazón se detuvo. Contraseña del Wi-Fi, pequeña estrella 123. Sofía no está bien. Venga ahora. Rosa. Marisol miró por la ventana hacia la lluvia que comenzaba a caer. Tomó su bolso y las llaves, sabiendo que estaba a punto de cometer una locura. Lo que ella no sabía era que Victoria Hernández también estaba recibiendo un mensaje en ese momento. Y al contrario de Marisol, ella sonrió al leer su contenido. Mordió el anzuelo. Comienza la fase 2 del plan. La lluvia caía implacablemente cuando Marisol llegó a la parte trasera de la mansión. Conocía bien esa entrada. Era por donde los empleados entraban y salían. Su corazón latía tan fuerte que parecía a punto de explotar. Rosa la esperaba en la puerta de la cocina, su rostro una máscara de preocupación. «Sofía tiene fiebre alta desde hace 3 días», susurró el ama de llaves, jalando a Marisol hacia adentro. «No come, no toma los medicamentos, solo te llama a ti. ¿Y el señor Hernández?
preguntó Marisol, retorciendo su abrigo empapado. Encerrado en su despacho, como siempre. Apenas mira a la niña. Marisol sintió una ola de rabia. ¿Cómo podía ser tan ciego, tan frío con su propia hija? El camino hasta el cuarto de Sofía parecía diferente en la oscuridad. Las sombras bailaban en las paredes, transformando los pasillos familiares en un laberinto aterrador. Cuando finalmente llegaron a la puerta del cuarto, Marisol dudó. «Ve». Rosa la empujó suavemente. «Ella te necesita». Marisol abrió la puerta despacio. El cuarto estaba en penumbra, iluminado solo por la lámpara de estrellas que ella misma le había regalado a Sofía. En la cama, la niña se agitaba inquieta, murmurando palabras inconexas. «Pequeña estrella», llamó Marisol suavemente, sentándose en el borde de la cama. Los ojos de Sofía se abrieron lentamente. Por un momento pareció confundida, como si no creyera lo que estaba viendo. «¿Marisol?» Su voz estaba ronca. «¿Volviste? Estoy aquí». Marisol tomó su mano, asustándose con el calor de la fiebre. «Vine a verte». Sofía intentó sentarse, pero estaba demasiado débil. «No te irás otra vez, ¿verdad?» El corazón de Marisol se partió. «Ahora no, pequeña estrella. Vamos a cuidar esa fiebre primero, ¿ok?» Durante casi una hora, Marisol usó todos los trucos que conocía para hacer que Sofía tomara los medicamentos y comiera un poco de sopa. Cantó sus canciones favoritas, contó historias tontas, fingió que los medicamentos eran pociones mágicas. Poco a poco, la fiebre comenzó a ceder. Sofía, más calmada, luchaba contra el sueño. «Cuenta una historia», pidió su voz ya embargada, «aquella de la princesa que salvó al dragón». Marisol sonrió, arreglando las cobijas. Había una vez una princesa diferente a todas las demás. Fue en medio de la historia que la puerta se abrió violentamente. El señor Hernández estaba parado allí, su rostro una máscara de furia que Marisol nunca había visto antes. «¿Cómo te atreves?», gruñó, avanzando hacia dentro del cuarto. «¿Cómo te atreves a invadir mi casa en medio de la noche?» «Papá, no». Sofía intentó levantarse, pero estaba demasiado débil. «Señor Hernández, por favor». Marisol se levantó, poniéndose entre él y la cama. «Sofía está enferma. Ella necesitaba...» «¡Fuera!», gritó él, agarrando su brazo con fuerza. «¡Guardias! Tenemos una intrusa». «No». Sofía lloraba ahora. «Por favor, papá, deja que se quede». Pero el señor Hernández ya arrastraba a Marisol fuera del cuarto. En el pasillo, 2 guardias de seguridad aparecieron corriendo. «Llévensela de aquí», ordenó, «y llamen a la policía». «¿La policía?» Marisol sintió que su sangre se helaba. «Por favor, no haga esto, solo quería ayudar». «¿Ayudar?», se rió sin humor. «Primero intentas manipular a mi hija, luego invades mi casa en medio de la noche. Estás obsesionada, eres un peligro». «No, es verdad». Marisol se debatió contra los guardias. «Rosa me llamó, dijo que Sofía me necesitaba». El señor Hernández frunció el ceño, volteando hacia Rosa, que observaba todo desde el final del pasillo. «¿Es verdad eso?» Rosa dio un paso adelante, su rostro completamente neutro. «Claro que no, señor. Nunca haría tal cosa». Marisol sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. «¿Qué? Pero tú enviaste un mensaje, la contraseña del wifi». «La señorita está claramente perturbada», dijo Rosa fríamente. «Sugiero que llamen una ambulancia también». Marisol miró alrededor desesperada. ¿Todo el mundo se había vuelto loco? ¿Qué estaba pasando? Fue entonces que vio en lo alto de la escalera, Victoria Hernández observaba la escena con una sonrisa satisfecha en los labios. Y Marisol finalmente entendió. Había caído en una trampa. «Por favor», le suplicó al señor Hernández, lágrimas escurriendo por su rostro. «Déjeme explicar». Pero él ya se había dado la vuelta, volviendo al cuarto de Sofía. Los gritos de la niña resonaban por la casa. «¡Marisol! ¡Marisol!». Los guardias la arrastraron hasta la salida. La lluvia aún caía, mezclándose con mínimos sus lágrimas.
Antes de que la tiraran en la acera, Marisol tuvo un último vislumbre de la mansión. En la ventana del cuarto de Sofía, una pequeña mano presionada contra el vidrio. Marisol se tambaleó por la calle, empapada y temblando. No, había transporte público a esa hora, y su celular se había caído durante la confusión. Cuando finalmente llegó a casa, Lucía la esperaba despierta, muerta de preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó su hermana, ayudándola a quitarse la ropa mojada. Marisol abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. En vez de eso, cayó de rodillas, sollozando incontrolablemente. ¿Cómo explicar que había perdido no solo su empleo y su reputación, sino también la oportunidad de ayudar a una niña que amaba como si fuera suya? ¿Cómo decir que había sido usada en un juego cruel que ni siquiera entendía bien? A la mañana siguiente, el titular en el periódico local lo decía todo. Niñera obsesiva invade mansión en Lomas de Chapultepec. Familia Hernández pretende demandar. Los días que siguieron fueron una pesadilla en cámara lenta. El teléfono no paraba de sonar. Periodistas queriendo una declaración, vecinos curiosos, números desconocidos con amenazas veladas. Marisol apenas salía del cuarto, consumida por una mezcla tóxica de vergüenza y desesperación. Lucía trataba de mantener las cosas funcionando. Preparaba comida que Marisol apenas tocaba, recogía la correspondencia, filtraba las llamadas. Pero hasta ella comenzaba a mostrar señales de agotamiento. «Necesitamos ayuda», dijo Lucía una mañana, sentada en el borde de la cama de su hermana. «No puedes continuar así». Marisol simplemente se volvió hacia la pared, jalando la cobija sobre su cabeza. ¿Cómo pedir ayuda cuando su vida se estaba desmoronando por todos lados? La escuela de Lucía realmente había cancelado su beca. Las cuentas se acumulaban y ahora, con su reputación destruida, ¿qué empleo conseguiría? Fue cuando sonó el timbre. Lucía fue a atender y volvió con un sobre grande en las manos. «Es del bufete de abogados Hernández Aña Asociados», dijo, su voz temblando. Marisol se sentó en la cama, su corazón acelerado. Dentro del sobre había un documento oficial, una orden de restricción preliminar, prohibiéndole acercarse a la mansión o a cualquier miembro de la familia Hernández. Pero había algo más, una nota escrita a mano en papel membretado. «Aún hay tiempo de aceptar mi oferta. La próxima vez no será solo una orden de restricción. Piensa en tu hermana. BH». Marisol arrugó la nota con fuerza, lágrimas de rabia escurriendo por su rostro. ¿Esa mujer no tenía límites? «Mari», llamó Lucía suavemente sentándose a su lado. «Hay una cosa más». Extendió un papel arrugado que Marisol reconoció inmediatamente. Era uno de los dibujos de Sofía, doblado varias veces. «¿Cómo?» «Rosa lo trajo ayer cuando estabas durmiendo», explicó Lucía. «Dijo que Sofía lo escondió en su ropa». Marisol desdobló el papel con cuidado. Era un nuevo dibujo. En él, una niña pequeña lloraba mientras una figura alta de cabello oscuro se alejaba. En la parte superior de la página, escrito con letra infantil, «¿Por qué los adultos siempre se van?». Algo dentro de Marisol se quebró. Era como si todas las emociones que había reprimido en las últimas semanas finalmente desbordaran. «No puedo más», sollozó abrazando a Lucía. «No soporto más ver a todos los que amo sufriendo por mi culpa». Lucía la abrazó fuerte. «Entonces lucha, no por la mansión, no por el empleo, ni siquiera por ti. Lucha por Sofía». Marisol se apartó, secándose las lágrimas. «¿Cómo? Victoria Hernández tiene todo el poder, todo el dinero». «Pero ella no tiene la verdad», dijo una voz desde la puerta. Las hermanas se volvieron sorprendidas. Rosa estaba parada allí, sosteniendo una carpeta gruesa. «¿Cómo entraste?», preguntó Marisol confundida. «Tu hermana me dio una copia de la llave», respondió Rosa entrando en el cuarto. «Después de que entregué el dibujo ayer». Colocó la carpeta en la cama. «¿Sabes por qué trabajo para los Hernández desde hace tanto tiempo? Porque Elena me lo pidió. Ella sabía que un día la familia necesitaría a alguien que les recordara lo que realmente importa». «¿Por qué me traicionaste aquella noche entonces?», preguntó Marisol, el dolor evidente en su voz. «Porque necesitaba que Victoria creyera que estaba de su lado.
respondió Rosa simplemente, para poder reunir esto. Abrió la carpeta revelando decenas de documentos, fotos y papeles. Victoria Hernández no es la santa que finge ser, continuó Rosa. Hace años manipula la vida de su hijo, destruye relaciones, sabotea carreras. Todo en nombre de lo que ella llama preservar el legado de la familia. Marisol tomó algunas fotos. Mostraban a Victoria en reuniones secretas, intercambiando sobres, susurrando con personas de apariencia dudosa. Y hay más. Rosa sacó una memoria USB del bolsillo. Grabaciones, conversaciones, incluso sobre cómo planeó aquella noche en la mansión, cómo me forzó a participar amenazando con revelar secretos de mi familia. ¿Por qué me muestras esto ahora?, preguntó Marisol. Porque Sofía no come desde hace una semana, respondió Rosa, su voz quebrándose. Porque el señor Hernández está bebiendo cada vez más, porque esa casa está muriendo, y tú eres la única que puede salvarla. Marisol miró los documentos esparcidos en su cama, pruebas suficientes para destruir a Victoria Hernández. ¿Pero a qué costo? Si uso esto, dijo lentamente, voy a lastimar al señor Hernández también. Él va a descubrir que su propia madre... A veces necesitamos romper algo para poder arreglarlo, interrumpió Rosa. La cuestión es, ¿estás dispuesta a correr el riesgo? Marisol tomó el dibujo de Sofía, pasando los dedos sobre los trazos tristes. Pensó en la niña sola en aquella mansión fría, esperando que alguien más a quien amaba simplemente desapareciera. ¿Qué necesito hacer?, preguntó finalmente. Rosa sonrió. La primera sonrisa genuina que Marisol había visto en su rostro. Primera cosa, necesitamos hablar con Elena. Marisol frunció el ceño. Elena está muerta. Sí, respondió Rosa, sacando un último sobre de la carpeta, pero dejó una carta que Victoria nunca dejó que su hijo leyera. El sobre estaba amarillento por el tiempo, sellado con cera roja. El nombre, Diego, el primer nombre del señor Hernández, estaba escrito con la caligrafía delicada que Marisol reconocía de las fotos antiguas en la mansión. Elena escribió esto una semana antes del accidente, explicó Rosa, su voz baja como si contara un secreto sagrado. Me pidió que lo entregara si algo le pasaba, pero Victoria lo encontró primero. Amenazó con despedirme si se lo contaba a alguien. Marisol abrió el sobre con cuidado, como si manejara una reliquia preciosa. Dentro había varias páginas cubiertas con la misma letra elegante. Mi amor, si estás leyendo esto significa que ocurrió lo que más temía. Significa que ya no estoy ahí para decirte personalmente todas las cosas que necesito que sepas. Primero, y más importante, nada de lo que pasó fue tu culpa. Sé que te culparás, repasarás cada decisión, cada momento, pero, por favor, entiende. Yo elegí hacer ese viaje, elegí manejar esa noche, incluso con la tormenta. Fueron mis elecciones, no las tuyas. Segundo, Sofía, nuestra pequeña estrella. Prometiste que la protegerías y sé que lo estás haciendo de la única forma que conoces. Pero Diego, protección sin amor es solo una prisión bonita. Nuestra hija no necesita muros, necesita abrazos, no necesita silencio, necesita historias sobre su madre, aunque duela contarlas. Y por último, tu madre. Victoria nunca aceptó nuestro matrimonio, tú lo sabes. Pero lo que no sabes es que intentó comprarme para que me fuera cuando descubrió que estaba embarazada. Ofreció dinero, amenazó con destruir mi reputación, exactamente como hizo con todas las otras personas que amenazaron sus planes para ti. No te estoy contando esto para causar más dolor, mi amor. Te lo cuento porque sé que, sin mí, ella intentará controlar tu vida nuevamente. Usará la culpa, el miedo y el dolor para manipularte a ti y a Sofía. No lo permitas. Eres más fuerte de lo que piensas, Diego. Siempre lo has sido. Lo suficientemente fuerte para amarme incluso cuando todos decían que yo no era adecuada. Lo suficientemente fuerte para ser padre, incluso habiendo crecido sin saber lo que es amor paterno verdadero. Por eso, te imploro, no dejes que el luto te transforme en una prisión,
No dejes que Sofía crezca pensando que el amor es algo que debe ser merecido, controlado, medido. No dejes que tu madre transforme nuestra historia en otro de sus negocios. Y cuando, no si, sino cuando, encuentres a alguien que haga latir tu corazón más fuerte nuevamente, no tengas miedo. El amor no es algo que se acaba cuando lo compartimos. Al contrario, se multiplica. Te amé desde el primer momento, cuando derramaste café sobre mí en aquella cafetería. Te amo ahora, escribiendo esta carta que espero que nunca tengas que leer. Y te amaré siempre, aunque ya no esté ahí para decírtelo. Sé feliz, mi amor. Permítete vivir nuevamente. Con todo mi corazón, Elena. Marisol terminó de leer con lágrimas escurriendo por su rostro. A su lado, Lucia también lloraba. Hasta Rosa parecía emocionada. Ella sabía, susurró Marisol. Sabía todo lo que Victoria era capaz. Y ahora tú también lo sabes, respondió Rosa. La cuestión es, ¿qué vas a hacer con esa información? Marisol dobló la carta cuidadosamente, guardándola en el sobre. No puedo simplemente entregar esto al señor Hernández, dijo. Victoria nunca permitiría que me acercara. No, concordó Rosa, pero hay alguien que puede. ¿Quién? La novia. Marisol sintió que su estómago se hundía. ¿Qué novia? La hija de los Gutiérrez, explicó Rosa. El matrimonio será anunciado el fin de semana en el baile de gala de la empresa. Victoria finalmente consiguió lo que quería, la fusión de las familias a través de un matrimonio arreglado. Marisol sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. ¿El señor Hernández iba a casarse con alguien que ni siquiera conocía? Marisol, llamó Lucía suavemente. ¿Estás bien? Estoy, respondió automáticamente, aunque su corazón estaba siendo aplastado. Eso no cambia nada. Necesito ayudar a Sofía, es lo único que importa. Pero Rosa la miraba con una expresión extraña, como si supiera exactamente lo que Marisol estaba sintiendo. El baile es en 3 días, dijo el ama de llaves. Todos los empleados importantes estarán allí, incluyéndome. Puedo conseguir una invitación extra. ¿Y cómo exactamente va a entrar Marisol?, preguntó Lucía. Victoria la reconocerá inmediatamente. Rosa sonrió misteriosamente. No, si está irreconocible. Sacó un papel más de la carpeta, una invitación dorada, para el baile de gala. El tema es máscaras, explicó Rosa. Todos estarán usando una. Es nuestra única oportunidad. Marisol tomó la invitación sintiendo su peso en las manos. Era una locura, claro. Si la atrapaban, las consecuencias serían desastrosas. Pero entonces pensó en Sofía, sola y triste, en aquella mansión. Pensó en el señor Hernández, a punto de casarse con alguien a quien no amaba solo para satisfacer los planes de su madre. Pensó en Elena escribiendo aquella carta llena de amor y esperanza. Ok, dijo finalmente, hagámoslo. Lo que Marisol no sabía era que, en ese exacto momento, en la mansión de los Hernández, Sofía estaba haciendo algo que lo cambiaría. Todo. Estaba escribiendo su propia carta. Una carta dirigida a la novia de su padre. El salón de fiestas del Hotel St. Regis brillaba como un sueño dorado. Cientos de personas circulaban usando máscaras elaboradas, sus vestidos y trajes caros reflejando las luces de las inmensas arañas de cristal. Marisol apenas se reconocía a sí misma en el espejo del baño. Lucía y Rosa habían hecho un trabajo increíble. Su cabello, normalmente castaño, estaba rubio, recogido en un moño elegante. El vestido azul noche, prestado por una amiga de Rosa, abrazaba su cuerpo como si hubiera sido hecho para ella, y la máscara, una pieza delicada cubierta de pequeñas estrellas plateadas, escondía perfectamente la parte superior de su rostro. Recuerda. La voz de Rosa sonó por el pequeño auricular escondido en su cabello. Beatriz Gutiérrez está usando un vestido rojo y una máscara de mariposa. Victoria la mantiene cerca todo el tiempo, así que sé cuidadosa. Marisol respiró profundo, ajustando el pequeño bolso donde guardaba la carta de Elena. Las últimas
72 horas habían sido una carrera de preparativos, ensayos y planes cuidadosamente elaborados. Ahora no había vuelta atrás. Saliendo del baño, inmediatamente divisó a Victoria Hernández en el centro del salón. La matriarca estaba deslumbrante, en un vestido negro, su máscara dorada brillando como una corona. A su lado, una joven con vestido rojo sonreía educadamente a los invitados. Así que esa era Beatriz Gutiérrez. Marisol estudió a la futura novia. Parecía incómoda, como si la máscara de mariposa la sofocara. Sus manos no paraban quietas, ajustando constantemente el vestido o la máscara. «El señor Hernández acaba de llegar», informó Rosa por el auricular. «Con Sofía». El corazón de Marisol falló un latido cuando los vio. El señor Hernández estaba elegante como siempre en su smoking, pero había algo diferente en él. Una tensión en los hombros, una rigidez en la mandíbula. Su máscara negra y simple cubría solo los ojos, dejando visible su expresión cerrada. Pero fue Sofía quien hizo que lágrimas subieran a los ojos de Marisol. La niña estaba hermosa en su vestido rosa claro, pero su máscara de hadita no conseguía esconder la tristeza en su mirada. Sostenía la mano de su padre como si fuera un ancla, claramente intimidada por la multitud. «Ahora», instruyó Rosa. «Victoria está distraída con los Gutiérrez. Es tu oportunidad». Marisol comenzó a circular por el salón, acercándose discretamente a Beatriz. La futura novia se había alejado un poco del grupo, deteniéndose cerca de una de las enormes ventanas. «Disculpe», dijo Marisol suavemente. «¿Señorita Gutiérrez?» Beatriz se volvió, sorprendida. «¿Sí? ¿Podemos hablar en privado?» La joven dudó, mirando nerviosamente hacia donde Victoria conversaba. «Es sobre Sofía», añadió Marisol, «y sobre el hombre con quien vas a casarte». Algo cambió en la mirada de Beatriz. Asintió levemente y siguió a Marisol hasta una terraza, lateral lejos de miradas curiosas. «¿Quién eres?», preguntó Beatriz apenas estuvieron solas. Marisol sacó un sobre de su bolso. «Alguien que se preocupa por esa familia. Por favor, lee esto, es importante». Beatriz tomó el sobre con manos temblorosas. Mientras leía, su expresión cambiaba. Sorpresa, conmoción, tristeza. ¿Esto es verdad?», preguntó cuando terminó, su voz embargada. «Cada palabra», confirmó Marisol. «Pero hay más. Victoria no está haciendo esto solo con su hijo, ella lo está haciendo conmigo también», completó Beatriz amargamente. «¿Crees que no lo sé? ¿Que no me di cuenta cómo manipuló a mi padre, cómo usó las deudas de nuestra empresa para forzar este matrimonio?» Marisol parpadeó sorprendida. «¿Lo sabías?» «Claro que lo sabía. Pero ¿qué opción tenía?» Beatriz rió sin humor. «Es lo mismo con Diego, ¿no? Ninguno de nosotros tiene opción. No con Victoria Hernández controlando los hilos». «Siempre hay opción», dijo Marisol suavemente. «Elena lo sabía, por eso dejó esa carta». Beatriz la estudió por un momento. «Eres ella, ¿verdad? ¿La niñera que Victoria destruyó?» Marisol sintió su corazón acelerarse. «¿Cómo?» «Sofía me contó». Beatriz sonrió tristemente. «Ella me escribió una carta también. Llegó ayer escondida en un arreglo de flores. ¿Quieres verla?» Sacó un papel doblado del escote de su vestido. Marisol reconoció inmediatamente la letra de Sofía. «Querida tía Beatriz, no me conoces aún, pero pronto serás mi madrastra. Quería contarte algo importante. Mi papá ya no sonríe. Solía sonreír, ¿sabes? Cuando Marisol estaba aquí. Marisol era mi niñera, pero era más que eso. Ella nos hacía felices. Abuela Victoria dice que serás mi nueva mamá. Pero yo no quiero una nueva mamá. Ya tengo una en el cielo. Lo que quiero es mi familia de vuelta. Quiero ver a mi papá sonriendo otra vez. Por favor, no te cases con él solo porque la abuela quiere. Él merece ser feliz. Yo también. Con amor. Sofía». Marisol terminó de leer con lágrimas escurriendo por debajo de la máscara. «Es especial, ¿verdad?», comentó Beatriz. «Tan pequeña pero tan sabia». «Más de lo que imaginamos», concordó Marisol secándose las lágrimas. «Marisol». La voz urgente de Rosa sonó por el auricular.
Victoria está buscando a Beatriz. Tienes que salir de inmunización. Ahí ahora. Pero era demasiado tarde. Una voz cortante congeló la sangre de Marisol. Vaya, vaya, qué reunión tan interesante. Victoria Hernández estaba parada en la entrada de la terraza, su máscara dorada, brillando amenazadoramente. Y a su lado, ojos abiertos de sorpresa tras la máscara negra, estaba el señor Hernández. El tiempo pareció congelarse en la terraza. Marisol sintió su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura que todos podían oírlo. La carta de Elena pesaba en su mano como plomo. Debí saberlo, dijo Victoria, su voz destilando veneno. Debí saber que no aceptarías la derrota fácilmente. Guardias. No. Beatriz se colocó frente a Marisol. Señora Hernández, por favor, necesitamos hablar. No hay nada de qué hablar, cortó Victoria. Esta intrusa será removida y debidamente procesada. Mamá, el señor Hernández finalmente habló, su voz extrañamente calmada. ¿Por qué Elena escribió esa carta? Victoria se congeló. ¿Qué carta? La que la señorita Ramírez está sosteniendo, respondió él, dando un paso adelante. La que tiene la letra de mi esposa. Diego, no seas ridículo. Ella obviamente falsificó. ¿Cómo falsificaría algo que estaba guardado en tu caja fuerte? Rosa surgió detrás de ellos, cargando una carpeta. Algo que me hiciste esconder. Ya hace 4 años. Victoria se volvió bruscamente. Traidora, después de todo lo que hice por ti. Usted no hizo nada por nadie, interrumpió Rosa. Solo destruyó vidas. Y tengo pruebas. Abrió la carpeta, revelando fotos y documentos. Cada persona que intentó acercarse a su hijo, cada relación que usted destruyó, cada vida que arruinó. El señor Hernández tomó algunas fotos, sus ojos agrandándose al reconocer rostros, fechas, situaciones. Amanda, murmuró. Carolina, todas ellas eran inadecuadas, dijo Victoria fríamente. Ninguna estaba a la altura del apellido Hernández. ¿Como Elena?, preguntó él, su voz temblando. ¿Es por eso que intentaste comprarla a ella también? ¿Ella te lo contó? Victoria perdió la compostura por primera vez. No, respondió él tomando la carta de las manos de Marisol. Me lo está contando ahora. El silencio que siguió fue ensordecedor mientras él leía. Marisol podía ver cada emoción pasando por su rostro. Conmoción, dolor, rabia, comprensión. ¿Por qué?, finalmente preguntó mirando a su madre. ¿Por qué hacer todo esto? Para protegerte. Victoria explotó. ¿Crees que construí este imperio para verte tirarlo por causa de sentimientos? El amor es débil, Diego. El poder es eterno. ¿El poder? Una voz pequeña y clara cortó el aire. ¿Es más importante que la felicidad? Todos se volvieron. Sofía estaba parada allí, su máscara de hadita en la mano, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Es por eso que no dejas que papá sonría, abuela? ¿Por el poder? Victoria retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Sofía, querida, no es así. Sí lo es, gritó la niña sorprendiendo a todos. Hiciste que Marisol se fuera, hiciste que papá estuviera triste. Quieres que se case con la tía Bea aunque ella no quiera. Solo rompes cosas. Sofía. El señor Hernández dio un paso hacia su hija, pero ella corrió, directo a los brazos de Marisol. El abrazo fue instantáneo, natural, como si los últimos meses no hubieran existido. Marisol la sostuvo fuerte, sintiendo las lágrimas de la niña mojando su vestido. «No te vayas otra vez», sollozó Sofía. «Por favor». «Nunca más, pequeña estrella», prometió Marisol, su propia voz embargada. «Nunca más». Diego, Victoria, intentó una última vez. «Piensa en lo que estás haciendo, la fusión con los Gutiérrez. Ya está cancelada», interrumpió Beatriz, quitándose el anillo de compromiso. «Así como las deudas de mi familia. Aparentemente, tu abogado se mostró muy interesado en las pruebas de manipulación y chantaje que Rosa reunió». Victoria se tambaleó, apoyándose en la baranda de la terraza.
Su imperio de manipulaciones se estaba derrumbando ante sus ojos. «Mamá», dijo el señor Hernández, su voz cargada de una tristeza antigua, «necesitas irte». «¿Qué? Ahora, y no vuelvas, no hasta que aprendas que el amor no es una debilidad, que la familia no es un negocio». Victoria enderezó la postura, su máscara dorada brillando una última vez. «Te arrepentirás», dijo fríamente. «Todos ustedes». Y con eso salió de la terraza, su espalda recta y orgullosa como siempre. Pero todos sabían, su poder había terminado. El silencio que siguió fue roto por Sofía. «Papá, ¿todavía estás enojado con Marisol?». El señor Hernández miró a Marisol, aún abrazada con su hija. Por primera vez en meses, realmente miró, más allá de la rabia, más allá de las manipulaciones de su madre, más allá de sus propios miedos. «No, pequeña estrella», respondió suavemente. «No estoy enojado, de hecho», dio un paso hacia ellas quitándose su máscara. «Creo que necesito pedir disculpas». El salón de fiestas se había vaciado gradualmente, los invitados marchándose con susurros y especulaciones sobre la cancelación repentina del compromiso. Solo un pequeño grupo permanecía en un rincón apartado. Marisol, aún en su vestido azul, el señor Hernández sin su máscara, Sofía dormida en el regazo de Mino Messiensen, Rosa y Beatriz, que parecía más ligera tras devolver el anillo de compromiso. «Necesito irme», dijo Beatriz suavemente levantándose. «Mi padre debe estar preocupado con toda esta confusión». «¿Estarás bien?», preguntó Marisol, genuinamente preocupada. Beatriz sonrió, una sonrisa verdadera, diferente de las sonrisas educadas que exhibía más temprano. «Lo estaré. Por primera vez en mucho tiempo, realmente estaré bien». Se volvió hacia el señor Hernández. «Diego, espero que encuentres la felicidad que mereces, que todos ustedes la encuentren». Después de que ella salió, un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Rosa gentilmente acomodó a Sofía en sus brazos. «Voy a llevar a la pequeña a casa», dijo. «Creo que ustedes dos necesitan hablar». El señor Hernández asintió, observando mientras el ama de llaves llevaba a su hija dormida. Cuando quedaron solos, Marisol sintió todo el peso de los últimos meses caer sobre sus hombros. «¿Por qué no me contaste?», preguntó él finalmente. «Sobre mi madre, sobre las amenazas. Me habría creído», devolvió Marisol suavemente. Él pasó la mano por su rostro, pareciendo de repente exhausto. «No, probablemente no. Yo no veía muchas cosas en esa época. Estaba protegiendo su corazón», dijo ella. «Después de Elena, después de todo». «No», la interrumpió. «Me estaba escondiendo. Del dolor, de la vida, de cualquier posibilidad de sentir algo nuevamente». Se rió sin humor. «Es irónico, ¿no? Todo este tiempo creyendo que estaba protegiendo a Sofía, cuando en realidad solo le estaba enseñando a tener el mismo miedo que...». «Soyos», Marisol dio un paso hacia él, dudosa. «Todavía no es tarde para ninguno de los dos». Él la miró entonces. Realmente la miró como si la viera por primera vez. «¿Por qué volviste?», preguntó. «Después de todo lo que pasó, de las acusaciones, de la humillación, ¿por qué arriesgar todo nuevamente?». Marisol sintió lágrimas formarse en sus ojos. «Porque algunas personas valen cualquier riesgo». «Sofía». «No solo ella». El señor Hernández contuvo la respiración dando un paso hacia ella. «Marisol, yo...». «Diego». Una voz cortó el momento. Era Rosa volviendo apresuradamente. «Es Sofía. Está con fiebre alta nuevamente». El pánico se apoderó del rostro de él. «¿Dónde está?». «En el auto. Está delirando, llamando a Marisol». Sin pensarlo, 2 veces Marisol corrió hacia el estacionamiento. Diego justo detrás. En el asiento trasero del auto, Sofía temblaba, su carita roja de fiebre. «Marisol», llamó débilmente cuando sintió el toque familiar en su frente. «Estoy aquí, pequeña estrella», respondió Marisol, entrando en el auto y jalando a la niña hacia su regazo. «Estoy aquí mismo». «¿No te irás?». «No», Diego respondió antes de que Marisol pudiera, sentándose al lado de ellas. «Ella no irá a ninguna parte, nunca más». La mirada que intercambiaron por encima de la cabeza de Sofía
decía todo lo que las palabras no podían expresar en ese momento. ¿A casa?, preguntó Rosa desde el asiento delantero. Diego tomó la mano de Marisol, entrelazando sus dedos con los de ella. «A casa», confirmó. Durante el camino, mientras Sofía dormía más tranquila en su regazo y la mano de Diego sostenía la suya, Marisol pensó en cómo la vida podía cambiar en un instante. Cómo puertas que parecían cerradas, para siempre podían abrirse nuevamente. El auto se detuvo frente a la mansión, pero algo era diferente. Las luces del jardín estaban encendidas, iluminando los rosales que Elena tanto amaba. Era como si la casa estuviera despertando de un largo sueño. «¿Estás seguro?», preguntó Marisol suavemente mientras subían las escaleras, Sofía aún dormida en los brazos de su padre. Diego se detuvo volviéndose hacia ella. En el vestíbulo, donde una vez la había expulsado con tanta rabia, ahora la miraba con algo muy diferente en los ojos. «Nunca estuve tan seguro en mi vida», respondió. «Pero tú también necesitas estar segura. No somos una familia fácil». Marisol sonrió tocando el rostro de Sofía suavemente. «Las mejores familias nunca lo son». Fue entonces que Sofía abrió los ojos, mirando entre los dos con una sonrisa soñolienta. «Por fin», murmuró, «tardaron tanto». Y allí, en el vestíbulo, iluminado de la mansión que una vez pareció tan fría, 3 personas rieron juntas por primera vez. Era un sonido nuevo, un sonido de sanación, un sonido de recomienzo. El sonido de una familia encontrando su camino de regreso a casa. 6 meses después, el jardín de la mansión Hernández estaba irreconocible. Los rosales de Elena, antes apenas sobreviviendo, ahora florecían en una explosión de colores. Entre ellos, una niña de casi 7 años corría, persiguiendo mariposas y riendo. Marisol observaba desde la terraza, una taza de café en las manos. Lucia, sentada a su lado haciendo tarea, ocasionalmente levantaba los ojos para sonreír al ver la felicidad de su sobrina postiza. «Todavía no puedo creer que conseguiste una beca completa», comentó Marisol, orgullosa. «Bueno, tener un padrino influyente ayuda», bromeó Lucia refiriéndose a Diego, quien había insistido en apoyar sus estudios apenas supo de su situación. «Lo conseguiste por mérito propio», corrigió una voz masculina detrás de ellas. Diego salió a la terraza, cargando su propia taza de café. Se sentó al lado de Marisol, su brazo automáticamente encontrando lugar a su alrededor. «¿Cómo fue la reunión?», preguntó ella, notando que él parecía más relajado de lo normal. «Sorprendentemente bien», respondió. «El consejo aprobó por unanimidad el nuevo proyecto». Marisol sonrió sabiendo cuánto significaba aquello. El proyecto en cuestión era una fundación educativa, creada en memoria de Elena, que ofrecería becas de estudio para niños necesitados. «¡Papá!», el grito de Sofía interrumpió la conversación. «Ven a ver, hay un nido de pájaros aquí». Diego se levantó, pero antes de ir hasta su hija, se inclinó para besar a Marisol suavemente. «Gracias», susurró contra sus labios. «¿Por qué?». «Por enseñarme a vivir nuevamente». Marisol lo observó caminar hasta Sofía, que inmediatamente comenzó a explicar animadamente sobre los pajaritos. Padre e hija se agacharon juntos para mirar el nido, sus cabezas próximas, sonrisas idénticas en sus rostros. «Parecen felices», comentó Lucía. «Todos ustedes lo parecen». «Lo somos», respondió Marisol simplemente. Y era verdad, no había sido fácil. Aún no lo era a veces. Había días en que Diego se cerraba, días en que Sofía lloraba por su madre, días en que las sombras del pasado parecían más oscuras. Pero también había mañanas como esta, llenas de luz y risas. Había noches de historias antes de dormir, con Sofía acurrucada entre ellos. Había momentos quietos en la biblioteca, cada uno absorto en su propio libro, pero juntos. Rosa atravesó el jardín, cargando una bandeja con galletas recién horneadas. «La señora Victoria llamó», informó casualmente. Marisol sintió a Diego tensarse incluso a la distancia.
¿Qué quería?, preguntó él, su voz controlada. Preguntar si puede visitar a Sofía en su cumpleaños el mes que viene, respondió Rosa. Dijo que está haciendo terapia, que está aprendiendo. Diego miró a Marisol, una pregunta silenciosa en sus ojos. Ella asintió levemente. La decisión era de él, pero ella apoyaría cualquier elección. Dile, comenzó observando a Sofía jugar, que puede venir para el almuerzo, 1 hora solamente, y que necesitamos establecer algunas reglas primero. Rosa sonrió satisfecha. Transmitiré el mensaje. Esa noche, después de que Sofía finalmente se durmió, no sin antes hacer que Diego contara 3 historias y Marisol cantara 2 canciones, ellos se quedaron en la terraza del cuarto, observando la ciudad. ¿Estás segura sobre mi madre?, preguntó Diego abrazando a Marisol por detrás. Estoy segura de que estás haciendo lo correcto, respondió ella recostándose en él. Sofía merece conocer a su abuela, y tu madre merece la oportunidad de cambiar. ¿Como yo la merecí? Marisol se volvió en sus brazos mirando a sus ojos. Tú siempre fuiste diferente. Solo necesitabas recordar cómo era amar. Él la besó entonces, un beso lento y profundo, lleno de promesas y certezas. ¿Sabías que fue en este mismo lugar donde Elena me dijo que estaba embarazada?, comentó después, aún abrazados. Ella dijo que la vida a veces nos da segundas, oportunidades, que el amor siempre encuentra un camino de regreso. Era sabia, sonrió Marisol. Lo era, concordó Diego. Y estaría feliz de ver a su familia así, completa nuevamente. Del cuarto de al lado vino la voz soñolienta de Sofía. «Marisol, papá, ¿todavía están despiertos?» Ellos se miraron sonriendo. Algunas cosas nunca cambiaban. «Ya vamos, pequeña estrella», respondió Marisol. Mientras caminaban hacia el cuarto de la niña, tomados de la mano, Marisol pensó en lo sorprendente que podía ser la vida. Cómo una entrevista de trabajo podía llevar a un gran amor. Cómo una familia podía ser reconstruida pieza por pieza, con paciencia y cariño. En la mesita de noche de Sofía, la foto de Elena sonreía serenamente. Al lado de ella, una nueva foto mostraba a la niña entre Marisol y Diego, todos riendo de algo que nadie más podía ver. 2 imágenes, 2 historias de amor, una familia. Y sobre ellos, a través de la ventana del cuarto, las estrellas brillaban, testigos silenciosos, de cómo el amor verdadero y paciente siempre encuentra su camino de regreso a casa.